Hola, ¿qué tal a todas y todos nuevamente? Estamos en nuestra sexta clase de Historia Universal, la penúltima, y vamos a ver ya, si se fijan, una época un poco más contemporánea hacia nosotros, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, como pudieron verlo en el video y en su tarea, hay una reconfiguración europea, no solo geográficamente, sino también y sobre todo geopolíticamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial y su término, el mundo europeo y el mundo en general va a cambiar radicalmente. A partir de 1945 y con esta reconfiguración con los tratados, como el Tratado de Yalta, donde Europa va a quedar dividida en dos zonas de influencia, Europa del Este para la URSS, Europa Occidental para Estados Unidos, y donde Alemania va a quedar dividida en dos Alemanias, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Vamos a empezar a ver un proceso que se conoce como la Guerra Fría, que va a ir de 1945 hasta 1991. Bueno, la Guerra Fría tiene varias características particulares. Una de ellas es que es un enfrentamiento entre dos superpotencias. Y como es el enfrentamiento entre dos superpotencias, eso crea un conflicto en un mundo bipolar. O eres del comunismo representado por la Unión Soviética o eres del capitalismo representado por Estados Unidos. Es además también un momento en el que hay un peligro muy grande del arsenal nuclear, de las bombas atómicas, ¿no? Todo el tiempo había una confrontación sobre que hubiera o no bombas atómicas y que el mundo pudiera acabarse con una tercera guerra mundial. Y esta es la tercera guerra mundial también, ¿no? Después es una guerra periférica. ¿Por qué? Porque nunca directamente se van a enfrentar ni la URSS ni Estados Unidos. Vamos a ver cómo se van a enfrentar periféricamente. También es un enfrentamiento en todos los ámbitos de la humanidad. Es un enfrentamiento no solo en lo político, no solo en lo económico, no solo en lo sistemático, es un enfrentamiento en todo. Ambas potencias van a demostrar cuál sistema es mejor. Es un enfrentamiento en lo cinematográfico, en lo sexual, en lo político, en lo terrenal, en lo deportivo, en lo espacial, etcétera, etcétera. Y por último, el desarrollo de la Guerra Fría es un desarrollo geográfico por zonas, ¿vale? Pero vamos a ver primero unas características generales. Es un enfrentamiento, ya les decía, entre el sistema del comunismo o el socialismo contra el capitalismo. Por un lado, el comunismo va a estar representado por la Unión Soviética y por Europa del Este, y por otro lado va a estar representado por Estados Unidos y por Europa Occidental. En la parte ideológica, el plan que va a desarrollar la URSS es el Cominfort, cuyo objetivo es sacar el comunismo a todo el mundo, y el ideológico en Estados Unidos va a ser la doctrina Truman y la doctrina del McCarthyismo, donde el objetivo es frenar el comunismo en todo el mundo. En lo económico va a estar el Comecon, que es el Comité de Mutua Asistencia entre Naciones Socialistas, y en lo económico por Estados Unidos va a estar el Plan Marshall. En lo político y militar, para el comunismo va a estar el Pacto de Varsovia, y para las potencias occidentales o capitalistas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN, ¿vale? Pero bueno, volvamos entonces a este punto donde decimos que la Guerra Fría es por zonas. La Guerra Fría se va a caracterizar en un primer momento en Asia y en África, donde va a sufrir un proceso sobre todo de descolonización. ¿Se acuerdan que la clase antepasada veíamos cómo habían colonizado todo este mundo? Entonces, África, que era un país colonizado, va a sufrir un montón de independencias, así como las que hubo en América. Y este proceso se va a dar desde 1947 hasta 1993. Son muchos países africanos los que van a surgir. Y por otro lado, la cuestión asiática es más compleja. ¿Por qué? Porque ahí sí va a haber enfrentamientos muchísimo más directos, ¿no? Y sobre todo va a haber problemas como la cuestión de China, la cuestión de Corea del Norte, la cuestión de Vietnam, la cuestión de Laos
y otros países que también van a estar luchando. Generalmente Estados Unidos es el país que va a invadir esos territorios y la Unión Soviética va a prestar ayuda, ¿no? Al grado, por ejemplo, de que muchos países del bloque de Asia terminan uniéndose a lo que vamos a denominar el bloque socialista o el bloque comunista. Posteriormente, la Guerra Fría se va a trasladar a América Latina. ¿Por qué? Porque en Cuba, en 1959, va a triunfar un movimiento que se conoce como Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana va a traer el socialismo o el comunismo al territorio americano, porque acuérdense, este primer momento era en Europa y en Asia, y a partir de ese momento Estados Unidos va a empezar a implementar una política diferente al respecto de cómo va a tratar la Guerra Fría en América Latina. Eso va a causar que haya un montón de dictaduras militares en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, etc. ¿Vale? Y por último, una gran zona geográfica de conflicto va a ser Medio Oriente, sobre todo la parte de Irán, Irak, Afganistán. ¿Por qué van a ser países que en un primer momento se van a alinear con el bloque comunista? Sin embargo, Estados Unidos no lo va a permitir y lo que va a hacer es mandar un montón de armas y un montón de gente para que estos países se conviertan sobre todo en esta religión que se llama el Islam. ¿Vale? Y así en un paréntesis vamos a recapitular el conflicto árabe-israelí. Israel es un país que no existía hasta 1947 y lo van a anexar en Palestina. ¿Por qué? Porque así lo decidió la ONU por haber perdido y cedido concesiones a los judíos, ¿no? Israel va a desarrollar una política imperialista con Estados Unidos en Medio Oriente, lo que va a causar un conflicto con los países árabes. Y por eso va a haber la guerra, por ejemplo, de los 7 días en 1967, o la guerra de Yom Kippur en 1973, o, por ejemplo, varios conflictos entre Palestina e Israel, conflictos que todavía se ven hasta nuestros días y en los cuales todavía podemos notar cómo hay un conflicto y una tensión bélica muy importante en estos momentos. Entonces, va a haber un conflicto que se le va a denominar así, el conflicto árabe-israelí. Pero bueno, después de todo este tiempo y después de la Guerra Fría, en la que además vamos a tener algo muy benéfico, como por ejemplo la carrera espacial, donde la Unión Soviética y Estados Unidos van a competir por ver quién conquista el espacio, en la cual la URSS gana la guerra. Si bien Estados Unidos envió un hombre a la Luna, pues la Unión Soviética fue la primera en enviar a un hombre, a una mujer, a un animal, y en la que fundó la Estación Espacial, que ahora conocemos como Estación Espacial Internacional. ¿Vale? Y por último, las caídas de la Unión Soviética. ¿Por qué cae la Unión Soviética y termina todo este conflicto? Uno, por el accidente de Chernobyl. Esa explosión de la planta nuclear de Chernobyl le va a costar muchísimo a la Unión Soviética porque va a ser muy cuestionada y muy criticada a nivel internacional. Sobre todo porque trataron de ocultar la catástrofe en un primer momento. Después, el desarme nuclear en 1987, cuando Estados Unidos y el gobierno de la Unión Soviética aprueban ya no tener armas nucleares. Y después, por su presidente o secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, cuando aprueba dos reformas muy importantes. Una se va a llamar la perestroika y otra el glasnost. El glasnost y la perestroika van a ser dos políticas muy importantes. La perestroika es una apertura política y una apertura económica, y el glasnost va a ser una apertura hacia los medios de comunicación. Esto va a causar, por ejemplo, que empiece a haber un montón de revueltas y conflictos, como el punto de 1989, donde se cae el muro de Berlín y se unifican las dos Alemanias. ¿Cuáles? Las que habíamos dicho en un principio, por el Tratado de Yalta, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. En 1991 se van a unificar en una sola Alemania.
Y por último, esta caída va a corresponder también al problema de los Balcanes. ¿Se acuerdan? Los Balcanes veíamos que son muy conflictivos, también van a empezar un montón de revueltas que van a causar un proceso de desintegración de 1991 a 1993. Pero bueno, hasta aquí terminaremos el tema de la Guerra Fría. Su tarea va a ser la siguiente. De este mismo video, canal que hemos dicho, se llama Academia Play, vamos a ver el video que se llama La Guerra Fría. Y van a contestar el cuestionario de la guía de la unidad 8. La unidad 8 es la que corresponde al conflicto de la Guerra Fría. Y bueno, hasta aquí nos quedaríamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión.